Dicen que hay oraciones que nacen tan cargadas de miedo que ya no saben a quién pertenecen. Oraciones que no buscan consuelo, no buscan perdón. Solo buscan que algo, lo que sea, responda. En ese pueblo, la fe era una costumbre. La gente rezaba porque siempre había rezado. Rezaba por inercia, rezaba por miedo a no hacerlo. Las campanas sonaban todos los días. Las iglesias se llenaban los domingos, pero por las noches algo se sentía roto. Las casas guardaban silencios largos, demasiado largos. Las discusiones se repetían. Las enfermedades no cedían. Los niños despertaban llorando sin saber por qué. Y cuando la fe empezó a sentirse vacía, comenzaron los murmullos. No eran rumores claros, eran frases incompletas, miradas que se desviaban, nombres que se decían en voz muy baja, porque había alguien a quien la gente buscaba cuando rezar ya no era suficiente. No era una santa, no era una bruja, era una mujer común que escuchaba cuando Dios guardaba silencio. Se llamaba María del Carmen. Vivía sola, en una casa pequeña, de paredes gastadas, como tantas otras del pueblo. Iba a misa todos los domingos, se persignaba al pasar frente a la iglesia y conocía de memoria cada oración. Nadie podía acusarla de falta de fe, pero su casa era distinta. Siempre había una vela encendida incluso de día, incluso cuando no había nadie, como si algo ahí dentro no pudiera quedarse a oscuras. María nunca se llamó a sí misma bruja. Cuando alguien lo insinuaba, ella bajaba la mirada y decía con voz suave: yo solo rezo. Pero no todas las oraciones son iguales. Esa frase fue suficiente para que la gente empezara a tocar a su puerta. Primero fueron casos pequeños, insomnio, pesadillas, sensaciones extrañas. Luego, peticiones más peligrosas. Un hombre que sentía rabia contra su propio hijo. Una mujer que escuchaba pasos cuando estaba sola. Una madre que temía hacerle daño a quien más amaba. Nadie iba a aprender nada. Nadie iba por curiosidad. Iban porque ya no sabían qué hacer. Antes de aceptar ayudar, María siempre advertía lo mismo, con una calma inquietante: ansí pides ayuda, no eliges quién responde. Algunos se iban, otros se quedaban, porque cuando el miedo aprieta el pecho, uno acepta cualquier respuesta. Dentro de su casa, María tenía un altar que casi nadie veía completo. Había imágenes de santos, sí, pero también objetos que no pertenecían a ninguna iglesia. Sal gruesa, llaves viejas, rosarios gastados, una Biblia abierta siempre en el mismo salmo y una oración que nunca decía en voz alta frente a todos. Una oración que comenzaba así: si no eres tú quien escucha, que escuche quien todavía pueda hacerlo. Y algo siempre escuchaba antes de continuar. Si este tipo de historias te incomoda, te hace dudar o te deja pensando después de apagar la pantalla, suscríbete al canal. Aquí no contamos historias para entretener. Las contamos para que no vuelvas a rezar de la misma forma. Las personas obtenían lo que pedían siempre, pero nunca de la forma
¿Qué esperaban? El hombre que pidió paz en su casa dejó de gritar, pero también dejó de hablar. Pasaba horas sentado, mirando un punto fijo, como si algo dentro de él se hubiera apagado. La mujer que pidió que cesaran las presencias volvió a dormir tranquila, demasiado tranquila. No soñaba, no recordaba nada al despertar, como si alguien hubiera tomado algo que no debía. María nunca celebró ningún resultado. Cada favor concedido la dejaba más cansada, a más delgada, más silenciosa. Ann rezaba de rodillas durante horas, como si intentara compensar algo que sabía que estaba fuera de control, porque ella entendía algo que los demás no. No todo lo que responde quiere ayudar. Con el tiempo, el sacerdote del pueblo empezó a notar cambios. La gente seguía yendo a misa, pero confesaba menos. Las velas se consumían solas por las noches, el agua bendita desaparecía sin explicación. Y siempre surgía el mismo nombre, a María del Carmen. Una tarde, el sacerdote decidió visitarla. No llevó acusaciones, solo una pregunta que lo atormentaba desde hacía días. ¿A quién le rezas cuando Dios no responde? María no contestó, solo cerró la puerta. Esa misma semana, alguien tocó a su casa en plena madrugada. No pidió amor, no pidió salud, no pidió protección. Ann pidió algo que no debía pedirse. Por primera vez, las manos de María temblaron al encender las velas. Ann dudó, Ann lloró, Ann rezó como nunca. A la mañana siguiente, el pueblo despertó en un silencio extraño. Los perros no ladraban, las campanas no sonaron, la casa de María estaba cerrada a Ann para siempre. Dicen que nadie volvió a verla, pero que si pasas por esa calle de noche, todavía se ve una vela encendida detrás de la ventana, y que cuando alguien reza con verdadera desesperación, no siempre sabe quién escucha primero, porque no todas las oraciones suben al cielo. Algunas encuentran otro camino.